En este vídeo te voy a hablar de las artritis en general y de la artritis reumatoide también. El nombre de artritis se le da a la inflamación aguda o la inflamación crónica de las articulaciones, que produce dolor incluso estando en reposo. El diseño de las articulaciones en realidad permite que duren toda la vida, pero bajo ciertas condiciones pues las articulaciones se inflaman y se produce dolor. Las articulaciones se resisten al movimiento e incluso pueden quedarse bloqueadas en una posición. Lo más normal es que la persona no sea consciente de la situación emocional que le ha producido esa artritis. Su primer síntoma es el dolor, después la hinchazón, después el enrojecimiento de la zona y por último la falta de movilidad. Y esto la mayoría de las veces sucede si tenemos sentimientos contradictorios sobre el movimiento de una articulación y deseamos moverla en un sentido, pero también deseamos moverla en el sentido contrario, en el sentido opuesto. Entonces hay diferentes músculos que quieren tirar en una dirección y otros músculos que quieren tirar en la dirección contraria. Entonces se forma una tensión en esa articulación que lo que hace es obstaculizar la circulación sanguínea en esa zona y al cabo de un tiempo pues duele, se hincha y por último se queda inmóvil o bloqueada. Como ya digo, si hay un juego de músculos que quiere tirar en una dirección y otros que quieren tirar en la otra, la articulación va para un lado y va para otro. Y entonces eso lo que hace es obstaculizar la circulación sanguínea. Voy a poner un ejemplo de esto para que se comprenda. Supongamos que quieres dar un puñetazo en la nariz, por ejemplo, a una persona problemática, una persona que te está creando problemas continuamente. Lógicamente quieres estirar el brazo para dar ese puñetazo. Supongamos que esa persona a la que quieres dar ese puñetazo es tu padre, o es tu madre, o es tu marido, o tu mujer, alguien, un ser querido tuyo, y no, lógicamente no quieres hacerle daño. Entonces, en esa ocasión, quieres contraer el brazo para no hacer daño a esas personas, a ese ser querido. Pues estos sentimientos suelen ser inconscientes, no nos damos cuenta, tú no te das cuenta de ello. Y si estos seres queridos viven en tu casa, son personas que frecuentemente tienes relación con ellos y tienes problemas con esa persona con frecuencia, entonces tu codo, por ejemplo, y tu muñeca, pues estarán tensos casi todo el día. Como he dicho antes, es un juego de músculos que tiran queriendo dar ese puñetazo físico, ese puñetazo verbal, porque a veces lo que necesitamos es decirle en la cara lo que estamos sintiendo, y eso es suficiente como para que tus músculos intenten ir en una dirección. Pero por otro lado, como son seres queridos y hay que comportarse, pues tenemos el juego contrario, retraer el brazo para no dar, o sea, en realidad nosotros nos retraemos para no crear un problema. Pero tú no eres consciente de ello hasta que no te das cuenta del dolor y de la hinchazón de las articulaciones. Pongo un ejemplo. Nos imaginamos que vamos a exprimir un limón. Si tú piensas en exprimir un limón, inconscientemente tu mano se va a cerrar para apretar ese limón. Tú no te das cuenta de ello, pero hay un juego de músculos que inconscientemente va a ir a apretar. Pues eso pasa igual cuando tú discutes con una persona o quieres decirle algo o quieres darle ese puñetazo físico o verbal, hay un juego de músculos que van hacia ello. Y por otro lado, como son seres queridos, te retrae. Y eso somete a la articulación a una gran presión y lo que hace es obstaculizar la circulación sanguínea en la zona, como ya he dicho. Entonces, eso es lo que crea una artritis. El dolor en sí en una articulación tendrá que ver casi siempre con la acción que realice esa articulación. Por ejemplo, lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros hombros, con nuestros brazos, los codos, las muñecas y lo que es en sí los dedos de las manos, está relacionado la mayoría de las veces con todo lo que hacemos con nuestras manos o con el trabajo que desempeñamos. Y lo que hacemos por ejemplo con las caderas, con las rodillas, tobillos y los pies, pues es diferente, tienen que ver con lo que hacemos para avanzar en la vida, o sea, y con las direcciones que tomamos en la vida. Y si no somos suficientemente flexibles hacia los demás o con nosotros mismos en aquello que realizamos, pues podemos sentir dolor en alguna de las articulaciones de los brazos. Si no somos suficientemente flexibles
o no valoramos lo que hacemos con nuestras manos, puede afectarnos a los dedos o a las muñecas. Y si nos da miedo avanzar y no somos lo bastante flexibles para cambiar de orientación o de dirección y no valoramos la dirección tomada, entonces sentiremos dolor en algunas articulaciones y sobre todo, en este caso, en las direcciones de las piernas, que son las relacionadas a la dirección en la vida, a las direcciones en la vida. Bueno, pues en sí las personas con enfermedades artríticas suelen ser muy críticas con ellas mismas y sobre todo con los demás. Y tienen una gran tendencia a fijarse en lo negativo. Son también personas que no se sienten amadas y que se desvalorizan en lo que hacen y a veces en su profesión también se desvalorizan. Estas personas también suelen tener sentimientos de culpabilidad en la dirección que toman y esto le afecta a las glándulas suprarrenales, que son en las que estas glándulas le afecta a la dirección. Personas que tienen una lucha entre, por ejemplo, su madre y su marido o su pareja, enfrentamientos entre la madre y la pareja y ahí están en un tira y afloja. A veces tienen también conflicto de tener o no bajo control el terreno sexual con la pareja. El tema del control sexual con la pareja, de tenerlo bajo control y tal, también puede afectar a las articulaciones. Estas personas también, la mayoría suelen tener ira y rabia, está encubierta, pero hay ira y rabia. Las artritis y las artritis reumáticas con frecuencia están relacionadas a una rigidez mental, con sentimientos fijos porque no nos aceptamos o somos demasiado exigentes con nosotros mismos o exigentes con los demás. Y esta falta de comprensión o de tolerancia hacia nosotros mismos o hacia nuestro entorno, pues nos lleva a desvalorizarnos y a criticar a los demás. Nos desvalorizamos nosotros y criticamos a los demás. Hay también en estas personas una tendencia a compararse con los demás y a desvalorizarse en sí. Y también pueden padecer artritis las personas que creen que tienen que ser perfectas para que los demás las acepten y las quieran. La típica madre que está detrás del niño y tiene que ser perfecta para que su hijo la acepte. Las personas que padecen artritis es probable que sean personas muy vigorosas, que intentan agradar siempre, personas que cuando sabe lo que quiere y no lo consigue, intenta sonreír y estar alegre, pero todo esto lo hace para que no se le note. Y parece que esto le da buen resultado, porque los demás no notan que ellas están mal. Le da buen resultado con los demás, pero sus articulaciones están hinchadas y doloridas. Y le duelen las manos, o las caderas, o las rodillas, o otras partes del cuerpo, dependiendo de cuáles sean los sentimientos, sus sentimientos conflictivos. Estas personas acostumbran a decir a las personas cercanas lo que deben hacer y lo que no, y empujar a los demás en la dirección que ellos desean. Eso también a veces suelen ser personas así. Voy a poner ejemplos de vida de personas con artritis para que se comprenda todo esto mejor. Mujer que tiene que trabajar duro para ocuparse de su familia y su marido no cuida de ella, se hace el tonto y le deja toda la responsabilidad a ella. Esta mujer siente ganas encubiertas de estrangular a su marido, entre comillas, o sea, de desahogarse con palabras que no se atreve a decir por lo que pueda suceder en la relación de pareja. Y cuando por fin se atreve a hablar del asunto, de la ira que sentía, cuando esta mujer expresa sus palabras y expresa su rabia, entonces su cuerpo ya no tiene necesidad de expresar ese conflicto en nombre de ella. Esos conflictos se expresan en forma de tensión en los músculos y en las articulaciones. Y esta mujer, cuando reconoce los puntos buenos y malos de su marido, entonces, al poder discutir sus sentimientos conflictivos, su artritis deja de ser necesaria y desaparece. Entonces, cuando se curan sus articulaciones. Voy a poner otro ejemplo de una mujer que padece una artritis reumática que le afecta al cuello y a la espalda. Esta mujer no trabaja fuera, se ocupa solo de la casa. Su marido es el que asume todos los gastos y este hombre está muy ocupado con su trabajo. Y esta mujer, pues para no sentirse culpable por quedarse en casa sin ir fuera a trabajar, pues piensa que debe hacer todo ella misma.
Mm. Y durante años esta mujer se siente como una criada. Su hijo, ella le hace todo a su hijo, está siempre dependiente de ellos, del marido, de que no falte detalle, y está nada más que por los demás, por su marido y por su hijo. Pues después de bastante tiempo, sus hijos estudian fuera de casa y otro ya vive fuera y tiene ya los hijos un poco medio fuera. Y cada vez que vuelven a casa, ella se vuelca con los hijos para sentirse querida. Y en una de las visitas de su hijo mayor, ella se controla esa vez y no le prepara sus comidas favoritas para que el hijo se las lleve a su casa como hace de costumbre, porque esta mujer suele cocinar para los hijos y los hijos, pues el que se va a estudiar fuera o el que se va a su casa, y ella le va preparando comida y ellos no tienen que molestarse. Entonces esta mujer en esta ocasión se controla y no le hace las comidas al hijo mayor cuando viene a visitarla. Y su hijo le dice: te estás volviendo una vieja y egoísta. Este comentario que le hace el hijo, pues la hiere a esta mujer en lo más profundo. Y piensa, pues anda, que después de todo lo que yo he hecho por ellos durante años, esa es su forma de agradecérmelo. Soy una egoísta cuando nunca he pensado en mí. Esto es lo que piensa esa mujer. Pues el resentimiento que sentía hacia su familia por verse como una criada aumenta con este suceso con su hijo mayor, con lo que le ha pasado con el hijo. Y se manifiesta en forma de artritis. Esta mujer tiene una artritis reumática en el cuello y en la espalda y tiene una crisis de artritis después de lo que le pasa con el hijo. Esta mujer en realidad ha sido ella misma la que se ha impuesto ser la criada de su familia, ya que su marido le decía con frecuencia que contratara a una asistenta. Pero a esta mujer le daba miedo que pensaran que era una vaga por contratar una asistenta, y era ella misma la que se obligaba a hacer todo, pero le echaba la culpa a su familia. Cuando esta mujer comprendió todo y comprendió por qué tenía esas crisis de artritis, entonces fue cuando aprendió a hacer las cosas por gusto y dejó de hacer las cosas para no sentirse culpable o para comprar el cariño de su hijo, de su marido y de los demás. Esta mujer aceptó la idea de contratar a una asistenta para tener un poco de tiempo para ella misma, y entonces su artritis desapareció. Pero son personas que son conscientes de lo que se las provoca y que son capaces de coger las riendas y darle un vuelco a su vida y cambiar de actitud totalmente. Luego hay otras ocasiones, otras ocasiones se sufren artritis las personas que se sienten culpables de no haber podido hacer nada para ayudar a una persona que sufría mucho. Tú tienes tu casa, tu hijo, tu familia, y a lo mejor hay una hermana que su hijo no se ocupan de ella, o un padre o una madre. Te sientes culpable por no haber hecho nada por ayudar a esas personas que sufrían mucho, y eso puede acarrear una artritis en la persona con esa culpabilidad. Otras personas tienen culpabilidad de vivir, porque a lo mejor la persona a la que amaba ha muerto, o se siente culpable de tener todo para ser feliz ella misma, mientras que su madre no ha sido feliz nunca. Hay familias que ya están bien económicamente y tienen pues a sus hermanas, a sus padres que lo están pasando mal, pero el marido pues se niega a ayudarlos y tal, y esa culpabilidad que tiene esas personas, esa mujer, puede hacerla contraer también una artritis. Otras personas piensan que son menos capaces que los demás y que hagan lo que hagan nunca llegarán a igualarse. Son personas que se comparan continuamente con los demás. Eso también provoca artritis. A veces estas personas suelen estar en recidiva. Aparece la artritis en fase de reparación emocional del conflicto. Cuando ya nos tranquilizamos o ya se ha solucionado aquello que teníamos, aparece una artritis. Entonces, con el dolor, la persona vuelve a desvalorizarse de nuevo, porque se siente dolorida y se siente como inferior. Y eso la lleva a caer de nuevo en la pescadilla que se muerde la cola. Te desvalorizas por tener esos dolores articulares y vuelves a crear conflicto. Cuando lo liberes, vuelves a tener otra crisis de artritis. Hay incluso, yo conozco mujeres mayores que viven con maridos que tienen un carácter muy fuerte, y hagan lo que hagan y se muevan por donde se muevan, estas mujeres parece que lo hacen todo mal. Esos maridos están continuamente echándole bronca, y estas mujeres tienen artritis de por vida porque están en recidiva. Lo que hacen es
crear conflictos y solucionar por días todas las problemáticas con el marido. Pero como no dejan de crear diariamente problemáticas, pues una y otra vez la pescadilla que se muerde la cola y terminan pues inválidas, artríticas perdidas o en silla de ruedas. Bueno, vamos a ver soluciones para esto. Lo ideal sería que no rechaces nada de ti, que no te critiques tanto. Contempla la belleza que existe en ti. Todos somos víctimas de todo. O sea, tú te han educado de una manera, pero a la vez tus padres han sido víctimas de otros. Perdona a todos los que te enseñaron a ser exigente y a todos los que no veían lo que haces o no veían lo que hacías. Aprende a no conformarte con lo que otros quieran de ti. Elige lo que deseas, pero elígelo desde tu interior, lo que deseas hacer desde tu interior. Tampoco es necesario que te conviertas en un cascarrabia, pero no intentes mantener una alegría forzada. La gente que te rodea se quedará al principio pues sorprendida, pero se acostumbrarán y tú también te acostumbrarás a este cambio y quedarás satisfecha con mayor frecuencia y sobre todo tus artritis se beneficiarán de ello con el cambio que des. Luego hay muchos remedios naturales que, lo mismo que la medicación, pues están pues las plantas que se pueden hacer, infinidad de cosas, ¿no? De esto hay mucho por internet, yo incluso tengo muchas plantas y muchos remedios que hacer para esto. Pero lo más importante que yo veo para las artritis, aparte de dar un cambio interno, como ya he dicho, como de remedio natural hay muchas cosas, pero bajo mi punto de vista los estiramientos en las articulaciones son lo más efectivos, porque como ya hemos dicho, siempre se está entre dos aguas, entre dos cosas, entre esto y aquello, y hay dos juegos de músculos, uno que van en una dirección y otros que quieren quedarse en la contraria, con lo cual someten a tensión a la articulación y todos los músculos, ligamentos y tendones llegan tensos a la articulación, por eso se inflama. Entonces, bajo mi punto de vista, los estiramientos y el yoga es lo más efectivo para lo que son las artritis. Y también hay diferentes aceites que se pueden hacer pues, con plantas. Ya te seguirías enseñando a hacer aceites de todo tipo de plantas medicinales para calmar lo que son las artritis, pero las calmas y vuelven a aparecer si no das ese cambio radical en tu vida. Así que te animo a que vayas a por el cambio interno de verdad.